¿Te has preguntado alguna vez por qué crees en lo que crees? ¿Y si te dijera que el hombre que nos enseñó a cuestionarlo todo vivió hace más de 2000 años y no escribió ni una sola palabra? Hoy viajamos a la antigua Atenas para conocer a Sócrates, el filósofo que desafió a toda una sociedad y pagó el precio más alto por ello. A diferencia de otros grandes pensadores, Sócrates no nació en una cuna de oro. Vio la luz por primera vez alrededor del año 470 a.C. en Atenas. Su padre, Sofronisco, era escultor, un artesano que trabajaba la piedra con sus manos. Su madre, Fenareta, era partera, una mujer que ayudaba a traer nuevas vidas al mundo. Curiosamente, Sócrates más tarde compararía su propio método filosófico con el oficio de su madre. No daba a luz ideas en otros, sino que, como una partera, les ayudaba a sacar a la luz las verdades que ya llevaban dentro. Aunque no tenemos registros de su educación formal, sabemos que creció en la Atenas de Pericles, una ciudad que era un hervidero cultural e intelectual. Recibió la formación típica de un joven ateniense: gimnasia para el cuerpo y música y poesía para el alma. Pero su verdadera educación la encontró en las calles, en el ágora, el corazón palpitante de la ciudad. Allí escuchaba a los grandes sofistas, maestros de la retórica que cobraban por enseñar el arte de la persuasión. Sócrates aprendió de ellos, pero pronto se distanciaría radicalmente de sus métodos y objetivos. Lo que hizo a Sócrates único no fue lo que enseñaba, sino cómo lo enseñaba. Desarrolló un método revolucionario que hoy conocemos como el método socrático o mayéutica. Imagínalo, un hombre de apariencia humilde, a menudo descalzo, caminando por la plaza y abordando al político más arrogante, al general más condecorado o al poeta más aclamado. No les daba un sermón, en su lugar comenzaba a hacer preguntas sencillas en apariencia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la belleza? La persona interrogada, segura de sí misma, ofrecía una respuesta rápida. Pero entonces Sócrates, con otra pregunta, revelaba una contradicción o una inconsistencia en esa definición. Y luego otra pregunta y otra. Poco a poco, a través de este diálogo implacable, la certeza inicial de su interlocutor se desmoronaba, dejándolo en un estado de confusión que los griegos llamaban aporía. No lo hacía para humillar, sino para provocar una epifanía, el reconocimiento de la propia ignorancia. Para Sócrates, este era el primer y más crucial paso hacia la verdadera sabiduría. Su famosa frase, «Solo sé que no sé nada», no era una declaración de pesimismo, sino el punto de partida para toda búsqueda honesta de la verdad. Mientras los filósofos anteriores se preocupaban por el origen del universo o la naturaleza de la materia, Sócrates bajó la filosofía del cielo a la tierra. Su única preocupación era el ser humano. Se centraba en la ética. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es una vida buena? ¿Cómo alcanzar la virtud? Creía firmemente que una vida sin examen no merece ser vivida. Para él, la virtud no era algo que se pudiera enseñar como las matemáticas, sino un conocimiento profundo del bien. Estaba convencido de que nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien actúa mal es por ignorancia, porque confunde su verdadero bien con un placer o un poder pasajero. Por eso, la búsqueda del conocimiento era, para él, la búsqueda de la felicidad y la virtud. Y Sócrates vivía según sus principios. En una sociedad que valoraba la riqueza, el poder y la apariencia, él era la antítesis de todo eso. Caminaba descalzo, usaba la misma túnica raída en verano e invierno, y rechazaba cualquier pago por sus enseñanzas. Decía que no tenía nada que enseñar, solo preguntas que compartir. Su riqueza no estaba en sus bolsillos, sino en su alma y en las conversaciones que enriquecían su día a día. Pasaba sus horas en las plazas, en los gimnasios, en los talleres de los artesanos, hablando con cualquiera que quisiera dialogar, ya fueran jóvenes aristócratas o simples ciudadanos. Su aula era la ciudad entera. Esta forma de vida y este método de cuestionamiento constante no tardaron en crearle enemigos. Al exponer la ignorancia de los hombres más poderosos de Atenas, los dejaba en ridículo públicamente. Los políticos no sabían definir la justicia. Los generales no sabían qué era el valor. Sócrates era como un tábano, un insecto molesto que picaba al noble caballo ateniense para despertarlo de su letargo y complacencia. Criticaba abiertamente la democracia ateniense no porque fuera antidemócrata, sino porque consideraba que elegir a los gobernantes por sorteo sin tener en cuenta su conocimiento o virtud era tan absurdo como elegir a un capitán de barco o a un médico de la misma manera. A pesar de sus críticas, atrajo a un círculo de jóvenes brillantes que quedaron fascinados por su intelecto y su integridad.
Entre ellos estaban Jenofonte, el historiador, y el más famoso de todos, Platón. Fue a través de los escritos de Platón, especialmente de sus diálogos, que la figura y el pensamiento de Sócrates llegaron hasta nosotros. Platón convirtió a su maestro en el protagonista de sus obras, inmortalizando su método y sus ideas. En el año 399 a.C., cuando Sócrates tenía unos 70 años, 3 ciudadanos influyentes lo llevaron a juicio. Las acusaciones formales eran graves: corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad, introduciendo divinidades nuevas. En el fondo, era un juicio político. Atenas acababa de perder la devastadora guerra del Peloponeso contra Esparta y buscaba chivos expiatorios. Sócrates, con su constante crítica a las tradiciones y a la autoridad, era el blanco perfecto. El juicio de Sócrates es uno de los momentos más dramáticos de la historia del pensamiento. Su defensa, inmortalizada por Platón en la Apología de Sócrates, no fue una súplica de clemencia, sino una reafirmación orgullosa de su vida y su misión filosófica. Lejos de disculparse, explicó que su actividad era un servicio divino, una orden del oráculo de Delfos que había proclamado que no había hombre más sabio que él. Y él, para entender el oráculo, se dedicó a examinar a otros, solo para descubrir que su única sabiduría consistía en saber que no sabía nada. En lugar de pedir perdón, argumentó que, en vez de castigarlo, la ciudad debería honrarlo y mantenerlo a expensas del Estado, como a un campeón olímpico, por el bien que hacía a sus almas. Su actitud desafiante no le gustó al jurado. Por un margen estrecho, fue declarado culpable. Según la ley ateniense, tras el veredicto de culpabilidad, tanto la acusación como la defensa podían proponer una pena, y el jurado debía elegir una de las dos. Los acusadores pidieron la pena de muerte. Los amigos de Sócrates le rogaron que propusiera el exilio, una pena que el jurado probablemente habría aceptado. Pero Sócrates se negó. Propuso primero, con ironía, ser mantenido por la ciudad. Luego, bajo presión, sugirió una pequeña multa, argumentando que no tenía dinero. Para él, aceptar el exilio sería admitir su culpabilidad y traicionar su compromiso con las leyes de Atenas, las mismas leyes bajo las que había vivido toda su vida. El jurado, enfurecido por su aparente arrogancia, votó por la pena de muerte con una mayoría aún mayor. Condenado a morir bebiendo cicuta, un veneno paralizante, Sócrates pasó sus últimas horas en prisión, rodeado de sus amigos y discípulos. Le ofrecieron una oportunidad para escapar, que él rechazó con calma. En un diálogo final, recogido por Platón en el Critón, argumentó que huir sería cometer una injusticia contra las leyes de la ciudad, devolviendo mal por mal. En el Fedón, consoló a sus amigos discutiendo sobre la inmortalidad del alma, enfrentando la muerte no con miedo, sino con la curiosidad de un filósofo que está a punto de descubrir la última verdad. Finalmente, bebió la copa de cicuta con serenidad y murió, fiel a sus principios hasta el último aliento. La muerte de Sócrates no fue el final, sino el comienzo de su verdadero legado. Se convirtió en el mártir de la filosofía, un símbolo eterno de la integridad intelectual, el pensamiento crítico y la valentía de vivir y morir por la verdad. Su influencia es incalculable. Platón, su discípulo, fundó la academia y construyó todo un sistema filosófico sobre las bases socráticas. Aristóteles, discípulo de Platón, continuó y expandió esta tradición. Prácticamente toda la filosofía occidental que vino después es, en cierto sentido, una respuesta o un diálogo con las preguntas que Sócrates fue el primero en plantear de forma tan radical. Hoy su método se sigue utilizando en las facultades de Derecho, en las escuelas de negocios y en las aulas de filosofía de todo el mundo, enseñándonos a pensar por nosotros mismos, a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar una comprensión más profunda de nosotros y del mundo. La historia de Sócrates nos recuerda que hacer las preguntas correctas es a menudo más importante que tener todas las respuestas. Nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con la humildad y que una vida examinada es la única que realmente vale la pena vivir, incluso si el precio de ese examen es enfrentarse al poder y a la incomprensión de tu propia sociedad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones filosóficas. ¿Qué otro pensador te gustaría que analizáramos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.